ingeniero Cristian Gallo Rijalva, ¿no? Gerente del grupo SPC también de México. Para ello, la ponencia, la digitalización y automatización de minas, ¿no? La ingeniería concurrente como herramienta para diseñar sistemas inteligentes para el mantenimiento de infraestructuras mineras. Tenemos dos expositores, uno de Perú y otro de España. Entonces los dejamos a los dos ingenieros. Adelante, ingeniero Freddy y ingeniero Cristian. Ok, soy el ingeniero Cristian Gallo. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, la ingeniería del mantenimiento, la digitalización de la ingeniería del mantenimiento en general, enfocado como una ingeniería concurrente. ¿Qué significa una ingeniería concurrente? Significa que el proceso de la elaboración del producto se toma en cuenta en cada fase de la implementación o fabricación del producto se considera lo que va a ser finalmente, desde la etapa de venta hasta la etapa de postventa, pasando por la parte de producción y todas las etapas que van de por medio. ¿Okay? Entonces, en cuanto a digitalización y sobre todo en mina, ¿qué objetivos podemos mencionar? Objetivos claves. Bueno, para empezar, la seguridad de los trabajadores, que debe ser de vital importancia. Evidentemente, el aumento de la productividad, cualquier mejora en la tecnología conlleva finalmente a un incremento en la productividad en todas las áreas y por ende en toda la empresa. El uso más eficiente de los recursos, sobre todo los recursos naturales, ahora que estamos muy dependientes del medio ambiente, hay que incluir dentro de nuestra planificación de productividad y de nuestra planificación de innovación, hay que incluir el cuidar tanto la energía como el agua y los demás recursos que necesitemos utilizar en nuestra empresa y que sean recursos escasos. La optimización de la gestión de equipos. La digitalización nos facilita estar al tanto en cada momento de qué está pasando con cada equipo, cuál es su estatus, cuál es su salud y poder identificar las señales de vida de cada equipo para poder intervenir en ellos cuando sea necesario. ¿Okay? Optimizar la cadena de suministros. Evidentemente, desde todas las etapas hay que tener en cuenta qué es lo que estamos produciendo, en qué estado está la demanda actual, de manera integral y de manera inmediata o casi inmediata, tener los parámetros de producción que se deben tener de acuerdo a lo que se ha vendido, ¿no? Y tener el estado de los equipos, cómo está en el momento, para saber si están entrando nuevos pedidos, saber con qué equipo podemos contar y en qué tiempo para poder sacarlo de manera, en la brevedad posible y no tener equipos parados que finalmente pues, nos conllevan a tener una pérdida por ese lado. El control de las emisiones irregulares. Bueno, este es un tema muy importante, sobre todo en la industria minera por todos los alcances con las comunidades cercanas que pueden tener, ¿no? Entonces, es muy importante también meterlo desde el inicio en la etapa de planificación, de qué manera se va a llevar, se va a controlar estas emisiones o los relaves y en caso de ser necesario, de qué manera se van a abordar los problemas que puedan existir. Estos son los objetivos principales que debe tenerse en cuenta ante la digitalización, no solo de una mina, sino de cualquier industria. En el escenario del COVID-19, actualmente, el COVID-19 nos ha impactado a todos los países, no solamente a Perú. Yo estoy en México, aquí también se vive una situación bastante complicada para las industrias, pero esto nos ha llevado a generar innovación, a aplicar la creatividad. ¿Y cuál ha sido la gran ventaja de las industrias que han tenido ya algún nivel de digitalización? Pues simplemente que les ha sido más fácil darle continuidad a su negocio.
Por ejemplo, muchas empresas de manera fácil han podido pasar al teletrabajo. Y no me refiero únicamente a la parte administrativa, que sería, digamos, lo más sencillo, no, sino a la parte operativa, a la parte de control, inclusive a la parte de mantenimiento. Evidentemente, cuando hablamos de mantenimiento, tiene que haber alguien que esté tocando el equipo, que esté moviéndole, pero existen herramientas, que las veremos un poquito más adelante, que nos permiten hacer toda esta supervisión, todo este análisis y generar las alertas de manera preventiva y estar escuchando o estar atendiendo todas estas alertas desde nuestra casa. Podemos instalar trasladar los centros de control que estaban en la industria, trasladarlos a una casa y podemos seguir subsistiendo, llevando el control adecuado de cada parte de la industria o de la mina en este caso. Estos son casos reales de trabajo remoto, en caso de minas. Son personas que están trabajando en su casa, que les implementaron un centro de control y se está llevando excelentemente bien. La tecnología aumenta la productividad. Bueno, aquí ya en una anterior ponencia han hablado un poco de esto. ¿Qué tenemos aquí? Las dos grandes tecnologías que han ido creciendo últimamente y que están de vanguardia y que son el presente, porque bien han dicho anteriores expositores, ya no es el futuro, es el presente, son el Internet de las cosas y la analítica o la Big Data. Y también la inteligencia artificial, evidentemente, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Ahora mismo nos permite implementar ambas tecnologías en los equipos que estamos agregando a nuestras plantas. Y también nos permite que a los equipos que ya tenemos implementados en nuestras plantas los podemos reconvertir hasta cierto límite dependiendo del equipo del que estemos hablando. Pero se puede reconvertir para llevarlo a tener una tecnología de tipo IoT y posteriormente poder hacer una analítica de esos datos. Bien, estas tecnologías, como les decía, ya están implementadas en muchas empresas. Es bien cierto de que estas tecnologías se implementaron antes en otro tipo de sectores que no son necesariamente la industria de producción, sobre todo en la banca, sobre todo en el tema financiero y en el tema comercial, pero estas mismas estrategias se pueden aplicar fácilmente y ya se están aplicando en algunos casos a la industria de producción y específicamente a la industria de la minería. Si estamos hablando de hacer una ingeniería para establecer nuevos procesos en nuestra industria, es importante incluir al área de desarrollo tecnológico en estos análisis, porque ahora mismo es una parte importante, no solamente de la gestión de una empresa, sino de la producción, del control, del mantenimiento y, de todas las áreas de una empresa. Ahora mismo no existe un área de la empresa que no tenga un motor tecnológico, al menos en una empresa que de vanguardia, de punta, exitosa y que esté preparada para adaptarse a cualquier cambio. ¿Bien? Entonces, es importante incluir al área de tecnología en este proceso y si ya está hecho, bueno, se puede hacer un análisis, una ampliación, una reingeniería de los procesos para empezar a incluir la tecnología y la automatización. La idea de esto es conectar absolutamente todo, porque es posible. No estamos hablando de una realidad futura. Tener conectada toda una industria, una planta, una mina, es totalmente posible, ya sea a través de sensores, a través de controladores que gestionarán estos sensores, con tecnología inalámbrica que permitirá las comunicaciones desde cualquier parte, desde las oficinas hasta el campo, hasta dentro de los socavones inclusive. Es posible tener una comunicación fiable. Ahora mismo hay tecnologías inalámbricas que permiten alta fiabilidad para la transmisión de datos.
Por ejemplo, entrando un poco a, bueno, al Internet de las Cosas, a la automatización, al control. Podemos incluir sensores digitales en diferentes, pues, por ejemplo, aquí, en este caso estamos incluyendo sensores digitales para hacer un control geotécnico, ¿no? En este otro caso se está incluyendo sensores digitales o una computadora más avanzada dentro de los camiones y se puede controlar cuándo está parado, cuál es el peso que tiene actualmente en la carga, si es que hay fallas técnicas, si es que algún sensor está detectando alguna falla técnica, la velocidad promedio, es decir, toda una serie de datos que luego pueden ser analizados y nos pueden dar alertas de que un equipo tal vez necesita mantenimiento o a través de un análisis inteligente poder predecir que si un vehículo tal vez en este momento no lo necesita, pero en las condiciones en las que está trabajando, muy probablemente pronto lo esté necesitando, ¿no? Entonces, la idea es enfocar el mantenimiento a través bueno, hacer un enfoque preventivo, proactivo, para evitar posteriormente tener que intervenir y hacer correcciones, ¿sí? Cuando uno ya tiene que intervenir en el mantenimiento, ya hay un costo, ya hay un gasto, ya hay una avería, ya hay una parada de proceso o de operación. Entonces, es más importante intervenir antes en la prevención para evitar precisamente esas paradas de proceso que son las más costosas incluso que el equipo que se está averiando, muy probablemente, ¿no? O sea, no es tanto el costo del equipo, sino lo que está dejando de ganar la empresa en ese momento por esa parada de producción. ¿Bien? Podemos implementar también con estos sensores y con tecnología inalámbrica LTE, que es lo que actualmente se está utilizando. LTE nos permite, bueno, es una tecnología, se podría decir que es equivalente al 4G, pero en realidad es superior al 4G porque nos permite comunicaciones con un ancho de banda de 450 hasta de 450 megas, incluso superiores, dependiendo de la configuración de antenas que se coloquen, y una alta fiabilidad. ¿Bien? Probablemente más adelante, un par de años, estemos hablando ya de tecnología 5G, que ya se está probando, pero actualmente lo más fiable, lo más rápido, es la tecnología LTE para estos casos de industria. El rastreo y la obtención de los datos del vehículo. Podemos saber inmediatamente, en tiempo real, dónde está el vehículo, si ha parado, cuántas veces ha parado, si está obstruyendo, y así medir la productividad y ver en dónde se requiere una intervención por parte de nuestros ingenieros para solucionar ese problema. Todo esto, todos los sensores, tanto digitales como analógicos, que se puedan haber colocado en maquinarias o simplemente en ciertas partes del socavón o en vehículos, pueden ser gestionados a través de una tableta desde cualquier parte, inclusive del mundo, si es que la industria hace una configuración y una inversión en interconectarse. Bien, se puede tener toda la instalación conectada y desde un centro de control que se encuentre en otra ciudad, estar haciendo no solamente la supervisión de las alertas, sino inclusive el análisis de los datos. Bien, el análisis de los datos tanto de mantenimiento como de producción, finalmente. Ingeniero Cristian, disculpe, nos quedan poco Sí. tiempo, 5 minutos. Ok, Ya. ok, termino. Un punto importante es la salud de las personas. ¿Okay? Entonces, es muy importante tener también tecnología para cuidar a las personas, que finalmente es nuestro recurso más valioso, ¿no? Por ejemplo, estas son unas cintas que permiten medir los signos vitales de la persona y saber en qué momento está cansado, tiene una fatiga y pues tomar las decisiones que mejor convengan. Colocando ciertos equipos, por ejemplo, aquí una cámara inteligente que puede detectar cuando una cadena se ha detenido o va más lenta y envía la señal al sistema de mantenimiento para
que se revise antes de que falle. En el caso de los vehículos, es muy costoso estar invirtiendo en el mantenimiento de vehículos, y se descubrió que gran parte de las fallas se deben sobre todo a los caminos. Entonces, se agregaron sensores a los vehículos que permiten identificar dónde hay un bache, dónde la carretera está mal, y se envía ese dato para que el área de mantenimiento haga la corrección en el camino, y esto finalmente repercute en el tiempo de vida del vehículo, de las llantas, incluso en la velocidad, en el consumo del combustible, y finalmente todo esto se convierte en un aumento de productividad. Un último punto que voy a tocar es la realidad aumentada en el mantenimiento, que ya es una realidad, ya existe. No necesitamos tener al gran experto en el lugar. Yo puedo tener ingenieros de mantenimiento que van a supervisar, van a revisar ciertos equipos. La realidad aumentada les dice, les identifica el equipo, les dice incluso cuáles son los pasos a seguir. Es posible inclusive que detecte el problema, y si no lo detecta, cuando el ingeniero lo detecta, el equipo puede insertar esos datos en la tableta y puede obtener todo el procedimiento que debe de seguir para solucionar ese problema. Asimismo, puede estar asistido por un experto que puede estar en otra ciudad, y con realidad aumentada el experto puede ir identificando cuáles son las partes que pueden estar fallando o qué debe hacer el ingeniero de mantenimiento que está en el lugar para corregir el problema. Bien. Bueno, yo creo que es todo lo que voy a tocar, porque si no se me va a ir el tiempo. No sé si tengan preguntas al respecto. De acuerdo, ingeniero, muy agradecido. A ver, tenemos de los participantes al señor Juan de Dios, ¿no? Nos preguntan si la transmisión LTE es a través de megas o gigas, dicen, ¿no? Actualmente. La transmisión LTE, estamos hablando de 450 megas de bajada, y en subida me parece que puede llegar a 800, en subida llega a 300. Estamos hablando de tecnología inalámbrica, evidentemente. No es lo mismo que una tecnología cableada, donde sí podemos hablar de gigas de datos. Pero la gran ventaja de la tecnología LTE es la fiabilidad. Tú puedes puedes estar recibiendo señal LTE incluso en un túnel, que es muy difícil conseguirlo con 3G, con 4G, con las otras tecnologías. Verdaderamente la digitalización y automatización es aplicable para todos los sectores ahora, ¿no? Sí, así es. Contigo, que es una herramienta fundamental, ¿no? Sí, correcto. La gestión del mantenimiento. Lo que hay es un nuevo enfoque realmente esto, ¿no? Es una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, ¿no? Es una transformación de cultura y alineamiento organizacional, ¿no? Sí, en este caso, es algo que ya se está aplicando en muchas industrias. O sea, actualmente está entrando en la parte de la industria de producción, ¿no? Sobre todo con la automatización, aunque ya existía la automatización, pero ahora se está aplicando la parte de procesamiento. Es decir, yo no necesito que a mí me lleguen millones de datos para analizarlos, ¿no? Yo pongo una interfaz en medio, que es un controlador, que tiene la capacidad de que lo puedo programar con una lógica muy compleja para que reciba todos los datos de los sensores, tanto analógicos como digitales, que existan, y el mismo controlador haga un primer procesamiento, un primer análisis, un primer descarte de datos. A mí no me tienen que llegar los 30 millones de datos que se están recogiendo. A mí me tienen que llegar 100 datos que ya han sido analizados y que son relevantes para mirar. Incluso ya no son los datos tal como se tomaron, sino que ya se procesaron y ya se convirtieron en otro tipo de información, de alertas, de fallas, de tendencias,
donde me está prediciendo pues que un equipo, la tensión es muy alta y probablemente pueda fallar, que la presión de la válvula está cerca de los límites. Entonces, esa es la información que a mí me interesa para poder tomar una decisión antes de que el equipo falle. Excelente, ¿no? Y como ejemplo, en México, ¿ya tienen alguna minera que ya ha aplicado la digitalización y la automatización? ¿Y en qué áreas de la mina, no? Aquí la verdad que no, porque acabamos de abrir este mercado, pero esperamos pronto, sí. Ya. Pero en México, ¿ya han habido algunas mineras que están aplicando esto? Ah, sí, definitivamente, definitivamente. ¿No? Sí, sí. Otros casos que yo he visto, por ejemplo, en Chile, yo estuve una temporada en Chile y Codelco, bueno, Codelco estaba empezando con esta digitalización. Ahora ya deben estar muy avanzados, pero ya estaban empezando a implementar la digitalización de todos sus procesos. Entonces, eso en el caso de Codelco allá. El tema de Barrick en Perú, yo sé que tiene implementado un sistema muy completo. También Antamina, yo también tengo datos de que tienen una digitalización muy avanzada, muy de punta, muy envidiable, la verdad. Y bueno, son los casos que yo conozco personalmente, pero así como estas tres, seguramente hay muchas más en Sudamérica o en América. Y con respecto a los equipos de alta potencia, como son los camiones mineros que están llevando ahora ya alto tonelaje, tiene referencias de algunos equipos o en minas que están automatizando estos camiones y trabajan Mire, control remoto sin operador. en automatización de camiones, el líder ahora mismo es Komatsu, que tiene camiones totalmente autónomos, bulldozer totalmente autónomos, no necesitan conductor. Se le configura la ruta que debe seguir y el camión sabe lo que debe seguir, sabe dónde debe hacer la carga, sabe dónde debe descargar, según la agenda del día, por decir algo, la agenda de trabajo del día, que se le envía desde el sistema, es decir, ni siquiera es una carga que alguien tiene que preocuparse de ello. La persona de planificación mete los datos, como siempre, en su sistema y de manera integrada puede llegar estos datos hacia los camiones para que sepan cuántos se necesitan, cuál es la ruta y en dónde deben descargar. Y todo esto se tiene luego supervisado desde el software porque cuentan tanto con un sistema GPS como con sensores internamente para ver si el camión está cumpliendo con el objetivo, ¿no? Y son totalmente automatizados, no necesitan conductor. Yo puedo hacer la planificación ahora mismo con esta situación, inclusive desde mi casa, si es que tengo mi pequeño centro de control montado, y luego ir supervisando que todo se vaya cumpliendo según esa planificación. Acá el señor Freddy Manrique también dice que Caterpillar también tiene este sistema, ¿no? Command. Sí, probablemente. Sí, Más sí, aplicado sí. a camiones de flota auxiliar, ¿no? Sí, me refiero más a Komatsu porque fueron como los pioneros. Ellos en el 2016 ya empezaron a implementar este tipo de camiones. Eh, y sí, Caterpillar también lo debe tener. Sí, es Seguramente que cierto sí. lo de Komatsu, porque yo he trabajado en Komatsu, ingeniero. Conozco Ah, mira. bastante el tema de los camiones autónomos de Komatsu, los primeros camiones, ¿no? Salieron en Sí. 2016, pues. Sí, de hecho Fue fue para un un proyecto rodeo en y ya están Chile. trabajando. En Chile están trabajando los Sí, camiones exacto, autónomos. exacto, en Chile. De hecho, el primer proyecto que tuvieron fue en Chile y fue un desarrollo en conjunto, si no me equivoco, con la minera, pero sí, digamos que fueron los primeros. Y ahora, en estos últimos años le perdí un poquito la pista, pero estoy seguro de que han seguido avanzando en esa tecnología. Muy bien, ingeniero Cristian Gallo, por esta excelente exposición. El 20º Congreso de Ingeniería y Mantenimiento le otorga un certificado
¿no? Como expositor. Para ello le estamos haciendo llegar este certificado y le Gracias. agradecemos nuevamente su presencia y su ponencia, ¿no? Digo, Muchas algunas gracias. últimas palabras que, ¿no? Nos dejamos de... Pues simplemente, pues que hay que traer ya esta realidad a todas las industrias, y más con este escenario del COVID que nos ha empujado a automatizarnos completamente. Industria que no se automatice o empresa que no se automatice, seguramente va a tener graves problemas o inclusive dejará de existir en poco tiempo. Bien, muy buenas noches con todos los participantes, ¿no? Y continuamos con la última ponencia. Para ello lo dejamos a los siguientes moderadores y expositores. Muchas gracias.